Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Seminario y vamos a ver la clase introductoria del curso de Fisiología Humana, curso que vamos a ver durante el verano y a su vez vamos a poder ver durante todo el próximo año, todo el 2015, a través de el aula virtual de Medical Science, ¿sí? Donde vamos a poder ver más de 6 segmentos correspondientes a los 6 principales sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Esto es sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo, endocrino, ¿sí? Entre otros. Entonces bien, comenzamos. Comenzamos hablando de una clase introductoria. Primero tenemos que definir qué es la fisiología, qué es la fisiología humana y qué es lo que va a estudiar. La fisiología va a ser la ciencia biológica que va a estudiar las funciones de los distintos seres vivos. En el caso específico del ser humano, va a estudiar las funciones que va a cumplir el ser humano como organismo, como todo, y a la vez va a estudiar las funciones que van a cumplir todas las partes de este organismo humano. Esto es, cada uno de sus sistemas, cada uno de sus órganos, sus tejidos, hasta lo más mínimo, es decir, ya a nivel de células, ¿sí? Entonces bien, a su vez, a la vez que vamos a ver las funciones de cada una de las partes del ser humano, también vamos a ir entendiendo cómo interactúan estas distintas partes, las funciones de estas partes entre ellas, y a su vez cómo van a interactuar con el medio ambiente, ¿sí? Cómo van a interactuar con el medio para que el organismo humano pueda desenvolverse correctamente y pueda funcionar correctamente y cumplir también a lo largo, ¿sí? A largo plazo, una determinada función dentro de todo el medio. A la vez que estudiamos la interacción y las funciones de cada una de estas partes, vamos a ir entendiendo también por qué ocurren diversos eventos, diversas funciones fisiológicas de cada uno de los órganos del cuerpo humano, ¿sí? Ahora bien, para estudiar fisiología tenemos, como ya he dicho, no solamente que estudiar el organismo como un todo, sino que, a la vez que tenemos que hacer ello, tenemos también que estudiar el organismo en cada una de sus partes, desde lo más mínimo, desde el nivel de partículas, esto es, desde átomos muy importantes como el carbono, el oxígeno, pasando a moléculas, ¿sí? Moléculas como proteínas, moléculas como grasas, que van a ir formando a manera de ladrillos las organelas, las células se van a organizar en tejidos, distintos tejidos van a componer un órgano que ya va a tener una función específica y muy compleja dentro del organismo, en el caso por ejemplo del estómago, con su función de procesamiento de proteínas, con su función de absorción, entre otras, y la unión de estos órganos va a dar paso a la formación de sistemas mucho más complejos, sistemas que justamente van a tener una función compleja, específica dentro del cuerpo, y que se van a encargar, como el caso específico del sistema digestivo, de la función de absorción, de asimilación de productos externos, ¿sí? De sustancias externas al organismo, convertirlas en sustrato para que el organismo pueda funcionar correctamente. Eso es solamente un ejemplo. Como ya hemos dicho, dentro del curso vamos a ver más de 6 sistemas, los 6 principales sistemas del cuerpo, divididos en más de 6 segmentos de lo que son las principales funciones, las principales partes del cuerpo humano, ¿sí? Ahora, para entender también esto, vamos a ver que tenemos que estudiar diversos procesos muy importantes dentro del cuerpo humano, llamados procesos vitales, procesos que justamente van a dar al cuerpo, al organismo, sus funciones más primitivas. Estos procesos vitales, también comunes entre todos los seres vivos, van a ser, por ejemplo, el metabolismo, la excitabilidad, la conductibilidad y contractibilidad, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción, ¿sí? Eso van a ser los 6 procesos vitales que van a convertir en un organismo vivo, ¿sí? Como tal, que va a poder interactuar con todo el medio ambiente. Entonces, comenzamos con lo que es el metabolismo. El metabolismo va a ser el proceso mediante el cual se van a procesar distintas sustancias, ¿sí? Mediante distintos procesos bioquímicos dentro del cuerpo para formar sustrato, para formar energía. Ese metabolismo va a ser dividido en 2 grandes partes, una llamada catabolismo y otra llamada anabolismo. El catabolismo básicamente va a ser la manera en la cual el organismo va a convertir moléculas grandes y complejas, como carbohidratos, grasas y proteínas, moléculas que nosotros ingerimos con los alimentos, por ejemplo, en
moléculas pequeñas que puedan ser usadas a manera de ladrillos dentro del cuerpo, ¿sí? Es a su vez la conversión de esas moléculas complejas en pequeños sustratos va a también dar paso a la producción de energía química, expresada principalmente en su forma de ATP, adenosintrifosfato. Pero también vamos a ver otros tipos de moléculas que también van a formar energía, pero que van a servir para distintos procesos aislados, como por ejemplo el ciclo de Krebs o el ciclo de Calvin, ¿sí? Entonces, aparte del catabolismo, luego tenemos lo que es el anabolismo. El anabolismo básicamente va a ser el proceso mediante el cual se van a convertir distintas moléculas más o menos complejas, como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, bases nitrogenadas, ¿sí? La conversión de esos sustratos en moléculas complejas que ya formen parte del organismo. Es decir, en el catabolismo obtuvimos sustratos pequeños, y en el anabolismo vas a convertir distintos de esos sustratos en moléculas que formen parte de las distintas células de los distintos órganos del cuerpo humano. ¿Bien? Muy bien. Otro evento que también tenemos que recordar es la excitabilidad. El cuerpo humano tiene la capacidad justamente de reconocer estímulos externos, eventos y cambios del exterior y poder interpretarlo y convertirlo en señales eléctricas y químicas. Sí, es a través de las neuronas con sus terminales nerviosas. Vamos a ver que las neuronas van a convertir esas señales, estos cambios, en señales eléctricas que van a ser interpretadas por el sistema nervioso en un proceso o en una señal determinada llamada impulso nervioso. Bien, el cuerpo va a ser capaz de poder recibir información de luz, presión, calor, sonido y químicos de su alrededor, ¿sí? Eso dado por el sistema nervioso. Ahora bien, aparte de la excitabilidad tenemos los procesos de conductibilidad y contractibilidad. La conductibilidad se define como el proceso mediante el cual una señal, como por ejemplo el impulso nervioso que vimos en la lámina anterior, es pasado desde una célula a otra, o desde una parte de una célula a otra parte de esa misma célula, como por ejemplo en el caso de las neuronas. Y la contractibilidad se define como el proceso mediante el cual una célula que pueda recibir por ejemplo una señal nerviosa, un impulso nervioso, se contrae. Se contrae a través de fibras especializadas que van a hacer que la célula reduzca su tamaño y ejerza tensión sobre otras partes del cuerpo, como por ejemplo tenemos los músculos, que van a ejercer justamente presión y tensión sobre los huesos y sobre las articulaciones que van a estar asociados a ellos. Entonces, por ejemplo, para hablar de lo que es conductibilidad, tenemos aquí el ejemplo de un músculo y la piel. Cuando nosotros, por ejemplo, pinchamos una parte de la piel para evaluar sensibilidad, la señal que nosotros ejercemos en esa parte de piel es recibida a través de las terminaciones libres